Hola, mi nombre es Edwin Ramón Montoya Valdés y el día de hoy voy a exponer acerca de GraphQL para la materia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y pues vamos a comenzar. Primeramente veamos qué es GraphQL, que es un lenguaje de consulta y manipulación de datos para APIs y un entorno de ejecución para realizar consultas con datos existentes. Gracias a GraphQL, las APIs pueden ser más rápidas, flexibles y sencillas para los desarrolladores. Incluso se puede implementar en un entorno de desarrollo propio de GraphQL, que es GraphQL, que funciona como alternativa a REST, ya que GraphQL permite a los desarrolladores que creen consultas para extraer datos de varias fuentes en una sola llamada a la API, ya que a diferencia de REST, necesita hacer varias consultas para llamar diferentes datos de diferentes entidades, que eso lo vamos a hacer un poco más adelante, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ¿cómo funciona? Básicamente se tiene una estructura de tipos de datos o tipos de entidades, por decirlo así, y estos se conectan a los resolvers, que a su vez se conectan a una fuente de datos, que puede ser SQL, no SQL, este, REST o GraphQL. Los resolvers son funciones que se ejecutan cada vez que se hace una petición y se conectan al esquema para entender la estructura de datos y luego se conectan a la fuente de datos para poder devolver al cliente los datos que está solicitando, y así como es como básicamente funciona GraphQL, que cabe destacar que GraphQL te puede retornar únicamente los datos que tú estás solicitando, a diferencia de REST, que por decir, si tú necesitas algún dato de alguna entidad en específica, te retorna todos los datos relacionados a esa entidad. O sea, no puedes, por decir, si tienes una tabla de persona, si intentas extraer solamente el nombre de la persona, no te va a regresar solamente el nombre, o te va a retornar todos los datos de esa entidad o esa tabla a la que pertenece a la que pertenece la entidad persona. Te va a regresar todos los datos que estén relacionados, que pues sería el ID, el nombre, el apellido, etcétera. A diferencia de GraphQL, que te permite, si de una entidad necesitas solamente un dato que sea el nombre, te lo va a regresar exclusivamente. Y pues ya de esta manera el front ya no tiene que esperar al backend para que se actualice o cree un endpoint para solicitar información, porque GraphQL es una gran opción para acelerar el trabajo, y además, como solo haces una petición y controla exactamente la respuesta, puede darnos aplicaciones más rápidas. Bueno, ventajas y desventajas que tenemos con este GraphQL. Primeramente, pues las ventajas es que un esquema GraphQL establece una fuente única de información en una aplicación de GraphQL. Ofrece a la empresa una forma de modificar su API. Las llamadas a GraphQL se gestionan en un solo recorrido de ida y vuelta. Los clientes obtienen lo que solicitan sin que se genere una sobrecarga. O sea, lo que les decía antes, o sea, lo que pides te lo va a dar y no necesitas hacer más peticiones para consultar otras entidades, ya que solamente es por lo que tú buscas y eso te lo va a dar. Luego, los tipos de datos bien definidos reducen los problemas de comunicación entre el cliente y el servidor. GraphQL es una herramienta introspectiva. Un cliente puede solicitar una lista de tipos de datos disponibles. Esto es ideal para la generación automática de la documentación. GraphQL permite que las API de la aplicación evolucione sin afectar las consultas actuales. Muchas extensiones open source de GraphQL ofrecen funciones que no están disponibles con las APIs de REST. GraphQL no exige una arquitectura de aplicación específica. Puede incorporarse a una API REST actual y funcionar con la herramienta de gestión de API que ya posee. Pero ahora pues también hay desventajas, y las desventajas pues son las siguientes: que GraphQL presenta una curva de aprendizaje para desarrolladores que tienen experiencia con las APIs de REST. Además, delega gran parte del trabajo de las consultas de datos al servidor, lo cual representa una mayor complejidad para los desarrolladores de servidores. Según su implementación, GraphQL podría requerir estrategias de gestión de API diferentes a las APIs de REST, sobre todo si se cuenta con los precios y los límites, si se tienen en cuenta los precios y límites de frecuencia. El almacenamiento en caché es más complejo que con REST,
Y los encargados del mantenimiento del API tienen la tarea adicional de escribir un esquema de GraphQL fácil de mantener. O sea, queremos decir con esto que tenemos que tener muy bien definido el esquema en GraphQL para que pueda funcionar correctamente, ¿no? Ya que las consultas específicas requieren básicamente de una buena gestión del esquema, de definir bien las entidades y definir bien las conexiones o nodos que se va a tener. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia? O sea, la diferencia principal es que REST, que en el REST, en el backend, controlas controlas la petición, mientras que GraphQL, el cliente es quien la controla. O sea, el backend es el que controla las peticiones en REST y GraphQL es dirigido a los clientes, por lo cual el cliente es que la controla. Pero primero que nada tenemos que saber qué es un endpoint. Un endpoint es una URL a la que te conectas para traer información que necesitas. En REST, esta URL es creada por el backend, es decir, toda la información que viene en ese endpoint la define el backend, mientras que en GraphQL, como tenemos un lenguaje de consultas, el cliente es quien la controla, es decir, puede conectarse al endpoint y definir los datos que quiere traer, ya que como hacer básicamente un lenguaje de consultas, pues tú puedes traer todo lo que quieras, o sea, puedes traer datos específicos que quieras, mientras que en REST no, ya que estos son definidos por el backend y pues en el backend pues siempre vas a tener que retornar en REST todos los datos. Y pues aquí tenemos algunas diferencias que pues son una sola petición, ya que puedes tener varias entidades, más sin embargo, gracias a las conexiones dentro de esas entidades, pues puedes realizar una sola petición y basándote en las relaciones que hay entre esas entidades, puedes definir el dato que quieres traer. Un cliente puede depurar la respuesta, o sea que el cliente define los datos que quiere traer, por lo cual la respuesta no va a ser como en REST, que te trae todos los datos, sino que te va a traer solamente lo que necesitas. Y el autodocumentado desde el desarrollo. Y pues aquí tenemos que en REST se requieren múltiples peticiones o múltiples endpoints. La respuesta viene definida por el backend, no por el usuario, por lo que necesita el usuario, sino por lo que viene definido en el backend y se documenta luego el desarrollo. Ok, ahora tenemos cómo representar datos y relaciones en GraphQL. En GraphQL los datos se representan mediante esquemas, que ya lo habíamos dicho, que describen los tipos de datos disponibles y sus relaciones. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, para representar los datos, primero tenemos que usar la sintaxis de GraphQL. Por ejemplo, si se quiere representar un tipo de dato persona, asignamos los campos nombre, edad y correo electrónico. Y así es como se define, por decir, una entidad en GraphQL, la cual va a tener las siguientes atributos, por decirlo así, que es una entidad persona o el tipo persona, que tiene el nombre, edad y correo electrónico. Después, cuando hacemos consultas, una vez que ya tenemos definido los datos dentro de la entidad persona, por decir, si queremos recuperar solamente el nombre, la edad y no el correo, nos podemos referir a la persona por el ID. Podemos consultar, o sea, queremos el nombre y la edad de tal persona, entonces pasamos el ID y pasamos los datos exclusivamente que queremos traer. Aquí podría ser solamente el nombre, solamente la edad o solamente el correo, depende cuál sea el caso. Ahora, en cuestión de las relaciones, para crear una relación, por decir, una persona tiene una empresa, entonces agregamos un campo que se llama empresa y le agregamos empresa y también definimos un tipo o un nodo que se llame empresa y le asignamos empleados y la persona que pertenece a esa empresa, pues es la que se va a poner y así es como creamos las relaciones para poder extraer los datos. De esta manera podríamos decir que si queremos la empresa en la que trabaja si queremos el nombre de la empresa en la que trabaja X persona, la podemos extraer ya que tenemos relacionado la persona con la empresa. Para ser más específicos, vamos a ver un pequeño ejemplo. No es específicamente GraphQL, este es un lenguaje que se llama Neo4j, pero básicamente se basa en entidades y relaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos tres entidades diferentes que vienen siendo propietario, coche y servicio. Un propietario tiene ciertos parámetros que es el ID propietario, el nombre y el teléfono. Ahora definimos que el propietario A tiene un coche, el cual tiene los diferentes datos que son
la placa, la marca, el modelo del coche, el año, y aquí está donde se identifica la conexión o la relación, que es el ID del propietario, que es el propietario uno. Y a su vez ese coche recibió un servicio que igual tiene el ID servicio, la fecha, la placa, que es la placa que tiene el coche, es lo cual lo relaciona con la entidad coche. Y a su vez también tiene un kilometraje. Tiene un kilometraje, el cual es de 10.000 kilómetros y un costo de ese servicio. Y viéndolo de este modo, tenemos un propietario A que tiene un coche B y el coche B a su vez tiene un servicio C, que los cuales son entidades diferentes como tal, pero todas están relacionadas por cierto aspecto. Bueno, y ahora vamos a pasar a ver cómo se representarían estos datos. O sea, aquí tenemos la entidad que viene siendo el propietario, entidad coche y entidad servicio. Y como podemos ver, aquí estamos diciendo que el propietario, en este caso Edwin, tiene un coche que es un Mazda 3 y recibió un servicio. Pero si necesitamos traer, podemos ver que al ponernos sobre la entidad nos arroja todos los resultados aquí de este lado, todos los campos que tiene. Mas sin embargo, el que está mostrando solamente es un campo que nosotros definimos. Por ejemplo, aquí en propietario, pues podemos cambiar por el ID, por el teléfono, por el nombre, que es lo más común. También aquí en coche podemos poner la marca, el propietario al que pertenece el coche, la placa, el modelo o el año. Igualmente aquí podemos definir el dato que queremos traer, que sería el kilometraje, fecha, costo o placa del coche al que se le hizo el servicio. Básicamente es como una ejemplificación de aquí de la manera en la que funcionaría GraphQL, ya que tenemos tres entidades diferentes, que es propietario, coche y servicio, y los estamos relacionando entre sí, más sin embargo, no traemos todos los datos como tal, o sea, no es como una base de datos tradicional, o bueno, como vendría siendo REST, que si queremos traer cuál es el coche de la entidad del propietario, nos traeríamos básicamente todo esto si fuera REST, pero como es un lenguaje de nodos, o sea, son nodos básicamente y relaciones, podemos seleccionar el dato específico que queremos traernos sin necesidad de tener que hacer una consulta de todos los datos. Aquí básicamente lo único que estamos haciendo es consultar el nombre, aquí el ID del servicio y acá simplemente estamos solicitando el nombre. Y aquí tenemos por medio de relaciones cómo es que se relacionan, o sea, tiene un coche tal, recibió tal, y dentro de aquí de las especificaciones o de los datos, tenemos el campo que la relaciona, que es el ID del propietario, y en este caso es la placa. Y así básicamente es como funciona ejemplificadamente este GraphQL por medio de entidades y relaciones. Y así es como traemos, a pesar de estar separadas, están separadas los nodos o las entidades. A la hora de relacionarlos es cuando podemos traer el dato específico que queremos. Y también otra ventaja que tiene este tipo de relaciones, pues es que no necesariamente tienes que crear una base de datos para cada cosa, sino que puedes definir los nodos, definir las relaciones y tú traer básicamente lo que ocupes de todas las nodos y relaciones que están aquí. Entonces, esto ya sería todo por mi parte y muchas gracias.